Bueno, hoy nuestra enseñanza tiene por título Lo eterno y lo transitorio. Y está basada en el Salmo 90. Lo vamos a leer todo y después lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. La versión que utilicé es la Reina Valera para los que me siguen. Y dice el Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ese es el Salmo 90, hermoso, ¿cierto? Y ese salmo habla de lo eterno y lo transitorio, lo eterno de Dios y lo transitorio de nosotros como hombres. Este salmo lo escribió Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés vivió 120 años, partidos en etapas de 40 años? 40 años vivió ¿dónde? En Egipto, 40 años en el desierto de Madián y 40 años llevando a su pueblo a la tierra prometida. Ese fue nuestro Moisés. Su experiencia con Dios fue maravillosa. Tuvo la oportunidad de ver el amor de Dios todos los días. A pesar de que estaban en un desierto, Dios siempre les envió maná del cielo. Por la noche hacía mucho frío y les mandó una columna de fuego. En el día hacía mucho calor y les mandó una nube. ¿Se acuerdan de esa historia maravillosa de Moisés? Y dice la escritura que sus ropas no se gastaban, ni sus zapatos. Todos duraron los 40 años. Al final, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. La pudo ver desde el monte Nebo, pero no pudo ingresar. Por propósitos de Dios también, por actitudes que él no
pudo cambiar, pero eso es un tema de otra enseñanza. Entonces, este Salmo 90 habla de la eternidad de Dios. Y está más o menos entre el versículo 1 y el versículo 4. Y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y dice el 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios 1000 años son como un día, ¿sí? Y un día son como 1000 años. Dios no tiene límite de tiempo, pues el tiempo para Él es eternidad, Él es eterno. Mientras que para nosotros el tiempo sí es limitado y nos pasa súper rápido. O si no, cada rato decimos, ¿a qué hora se nos creció este muchacho? ¿Cierto? Vemos nuestros hijos y cómo están de grandes, o nuestros nietos. Tiempo vuela. Además que vivimos en un acelere constante, corriendo, no sé para dónde es que corremos tanto, pero todos vivimos corriendo. Entonces eso indica lo transitorio que somos nosotros, comparado con la eternidad de Dios. Por eso los tiempos para Dios se miden es por procesos. Entonces, en la última alabanza hablábamos de la espera, ¿sí? Yo seguiré esperando, mi milagro llegará. ¿Cuándo llega ese milagro? Cuando tú hayas pasado ese proceso que necesitas pasar. Ahí se mide el tiempo de Dios. Por eso dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que no te desesperes. Si tu milagro aún no ha llegado, disfruta el proceso. Gózate el proceso, aunque estés en el desierto, porque el milagro llegará. ¿Listo? Continúa en el versículo 5 y dice, los arrebatas como torrentes de agua, como sueño, como hierba que crece en la mañana, florece y crece y en la tarde es cortada y seca. Moisés ahí nos compara con varias metáforas y dice que somos como torrentes de agua. ¿Qué es una torrente de agua? Es una corriente de agua que fluye con gran fuerza y velocidad, generalmente en zonas montañosas y con pendientes pronunciadas. Se produce por fuertes lluvias o rápidos de hielos y pueden ser tanto temporal como persistente. Es que viene, uno también le dice una borrasca, ¿cierto? O viene una avalancha. Esos son torrentes de agua. Moisés está comparando nuestra vida a esos torrentes de agua, o sea, que pasan y ya no los volvemos a ver. Y también dice que somos como la hierba, que en la mañana florece y que en la noche la corta. O sea que nuestra vida es muy corta. Dice también por allá en el versículo 10 que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. O sea, no robustos de gordos, sino robustos de que hicieron ejercicio, de que comen bien, ¿sí? Esos van a vivir más años que de pronto otras personas. Bueno, y dice que aún con sus 80 años siendo robustos, su fortaleza es molestia y es trabajo. O sea, nos duele caminar, nos duele, algunos parecemos ya de 80, que nos duele todo. El hecho, lo que les quiero decir es que nuestra vida es tan corta,
tan efímera que no la podemos malgastar en cosas que no vienen al caso. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. Les quiero contar una historia reciente de la semana pasada. El miércoles en la noche fallece la abuela de mi hija en la ciudad de Popayán. Cuenta mi hija que la abuela presentía su muerte y le dice a una de las hijas, como a las 8:30 más o menos de la noche, hija, tengo ganas de maquillarme, ¿por qué no me pintas los labios y me echas colorcito y me pintas las cejas y tráeme la loción más fina que tengo en el cajón? Y la hija, muy juiciosa, hizo todo lo que la mamá le pidió. La hija no sospechaba nada, no pensó en nada, solo pensó en complacer a su mamá. Y verdad, la dejó hermosa, maquillada, hermosa. Y la abuela solía dormir con las manitos así. Y la dejó dormida y se fue para su casa. Otra de las hijas que vivía allí pasó como media hora después y vio a la abuela con la manito descolgada. Y dijo, qué raro, mi mamá nunca se le descuelga la mano. Fue y la miró, le tocó el pulso y ya estaba en cero, pues. Llamaron a la ambulancia les dijo, ella no tiene vida, ellos no creyeron, pidieron el aparatico ese que muestra los signos, cuando lo prendieron, el aparatico, ya había muerto la abuelita. Entonces, era una abuelita de 91 años, obviamente estaba mucho mayor, pero estaba estable. Dentro de sus altibajos de salud, estaba estable. Jamás pensaron que la abuela iba a morir así, prácticamente de repente, ¿cierto? Ellos pensaban que seguía el proceso del deterioro normal de ella, pero ella se murió así. Entonces, en el velorio, llevaron a un pastor cristiano y a mí me impactó porque Popayán sabemos que es una ciudad muy católica. Llevaron a un pastor y él leyó el Salmo 90. Y yo inmediatamente recibí en mi espíritu que debía enseñar sobre el Salmo 90. Después hablando con mi esposo, también me dijo algo del Salmo 90 y dije, esa es la confirmación de Dios. Entonces les cuento esta historia para demostrarles que nuestra vida es tan efímera, como les decía ahorita, como dice el Salmo, lo transitorios que somos en la tierra, lo frágiles, ¿sí? Podemos morir en cualquier instante, en cualquier momento. Y eso habla este Salmo 90. El Salmo 46:8 lo describe así. Voz que decía, da voces y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló en ella, ciertamente como hierba es el polvo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 39:4-5 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Somos completa vanidad.
¿Qué debemos hacer entonces para aprovechar mejor el tiempo que, según lo describe Moisés en el Salmo 90, es muy corto? Moisés también en el Salmo 90 nos da como unos clamores, como que él le clama a Dios pidiendo esas cosas. Y es lo que nosotros debemos hacer para aprovechar los días. El primer clamor está en el Salmo 90, 12. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Lo que Moisés nos dice, además de contar nuestros días, es hacer que nuestros días cuenten. ¿Sí me captaron? Lo que Moisés nos dice, además de contar nuestros días, es hacer que nuestros días cuenten. O sea, no hacer que un día se vaya sin que usted haya hecho algo bueno, sin que hayamos hecho algo bueno por el Señor. San Agustín dijo esta frase: no podemos vivir con sabiduría a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos podría ser el último. Nosotros estamos acostumbrados a contar todo. Contamos las sillas de la iglesia, contamos nuestro dinero, ¿cierto? Contamos nuestros bienes, contamos todo, pero nunca nos hemos puesto a contar nuestros días. ¿Y para qué hacer esto? ¿Para qué contar nuestros días? Para que recordemos que no somos eternos, que no tenemos nuestra vida comprada, que saquemos de nuestra vida toda vanidad, toda hipocresía, todo orgullo, y que aprendamos a disfrutar cada día que nos regala el Señor, aún con cosas buenas o malas que vivamos. Entonces, el primer clamor de Moisés: enséñanos a contar nuestros días. Quizás usted diga, no, pero eso es cuando yo tenga 60, 70, 90 años. No, recuerden que nuestra vida es corta, ¿sí? 2, el segundo clamor que tenía Moisés está en el 12 y dice que traigamos al corazón sabiduría. No podemos vivir nuestros días al menos que traigamos a nuestro corazón la sabiduría. No es la inteligencia la que tenemos que traer, es la sabiduría de Dios la que debemos traer. Le decimos al Señor que nos dé sabiduría para vivir los años que me queden. Hay muchos que somos inteligentes, pero no somos sabios. Hay muchas personas que en la vida han tenido mucho dinero y que por errores lo han perdido en segundos, en minutos. ¿Ahí fueron inteligentes o sabios? Ninguna de las dos, ¿cierto? Hay personas que comienzan bien un matrimonio, pero en el camino se pierden porque no lo manejan con sabiduría. Hay personas que creemos que estamos actuando bien, pero es lo que nosotros creemos. Pero resulta que a veces no estamos siendo sabios. ¿Cuál es esa sabiduría entonces? El Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién le será dada la sabiduría? A todos. ¿Cuánto? Abundantemente.
Es una promesa que está en la Biblia que no tiene condición. Hay promesas de Dios en la Biblia que dice, y si obedeces, te daré tal cosa. Y si cumplieras, te daré tal otra, ¿cierto? Pero esta no. Tú pides sabiduría y el Señor te da sabiduría. ¿Listo? Hay un ejemplo hermoso de sabiduría y está en el rey Salomón. Salomón es hijo de David. Y David fue el mejor rey que tuvo Israel. Entonces, llega Salomón a heredar el reinado de David. Y dice en 1 Reyes 3:5, y se le pareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar sobre tu pueblo tan grande? Entonces, ¿qué pidió Salomón allí? Sabiduría. Y dice la escritura que la sabiduría de Salomón no era humana, era de Dios. Era una sabiduría que todos se maravillaban en las respuestas que él daba. Él escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés. Él fue en un tiempo un buen rey. Hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero, siempre hay un pero. Al final, Salomón se desvió de la sabiduría de Dios y se puso a tener mujeres cananeas. Y Dios por allá en Deuteronomio había dicho que estaba prohibido que el pueblo de Israel se juntara con mujeres cananeas. Y no tuvo una, tuvo 1000 mujeres. Y se fue detrás de los dioses de estas mujeres. Dioses como Astarte, como los Baales, y empezó a adorar en lugares altos. O sea, se olvidó de Dios. Sin embargo, escribe en Eclesiastés 12:13, y es un mensaje para nosotros, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Y Salomón fue el que escribió en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y mire, él lo sabía, lo tenía claro, sin embargo, se dejó llevar. Nosotros necesitamos pedir sabiduría. Y aquí quiero que repitan conmigo este clamor. ¿Lo quieren hacer? Es voluntario. Es voluntario. Señor, yo necesito esa sabiduría. Yo necesito hacer correcciones. Hoy necesito que tú impartas
sobre mi vida sabiduría. Saber vivir. Sabiduría para aplicarla en mi vida de hogar. Sabiduría como padre, como madre, como hijo, como ministro, como esposa, como esposo, como propietario de un negocio, como empleado, como hombre y mujer que te sirve a ti. Dame en abundancia y sin reproche tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a incluir a partir de hoy en nuestras oraciones que Dios nos dé sabiduría. No sabiduría del mundo, sino sabiduría de Dios. Amén. En el versículo 14, Moisés hace otro clamor y dice: de mañana sácianos de tu misericordia. De mañana sácianos. ¿Qué es saciarnos? Llenarnos, deleitarnos. Como cuando comemos algo que nos gusta y nos saciamos. Entonces, cuando nos despertemos, Señor, sácianos de tu misericordia. Isaías 63:7 dice: hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Mira, la misericordia es tan importante. ¿Qué es misericordia? Es cuando tú le das algo a alguien sin que esa persona se lo merezca. Es lo que Dios hace por nosotros. Nos ama a pesar de nosotros. Nos cuida a pesar de cómo somos. Nos da todo lo que necesitamos. Y no importa para Dios si tú te equivocaste, si tú la embarraste. No, Él es misericordia viva. Él te ama tanto que tiene para ti esa misericordia. A pesar de tus errores, a pesar de que nos equivocamos todo el tiempo, Dios es un Dios de misericordia. Mire, nosotros trabajamos por misericordia, comemos por misericordia, vivimos por misericordia. Todo en nuestra vida se lo debemos a Él por misericordia. A veces no tienes nada que pedirle al Señor, solo darle gracias porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque Él no se acuerda de nuestros pecados si tú te arrepentiste de verdad. Dice la Escritura que los echa al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Nosotros sí nos acordamos. E insistimos: ay Señor, perdóname por tal cosa, me equivoqué, Señor, pero yo no me acuerdo, dice Dios, yo no me acuerdo, ya te perdoné. ¿Amén? Su misericordia es mejor que la vida. La misericordia es un atributo de Dios que se manifiesta en su trato con nosotros, mostrando su perdón, amor, fidelidad, incluso cuando no lo merezcamos. Es un acto de bondad, de compasión, que se extiende más allá de que alguien lo merezca. Es el amor de Dios hecho misericordia. Y nosotros le pedimos a Dios que nos dé misericordia. Y a veces no la tenemos con los demás. A veces no somos misericordiosos. A veces le damos porque no se lo merecen.
y razonamos y pensamos, pero sí le pedimos a Dios que sea misericordioso con nosotros. Nosotros tenemos que mejorar en eso. Tenemos que pedirle a Dios que su misericordia, ese atributo hermoso y divino que Él tiene, nos llegue a nosotros. Amén. El Salmo 90, 16, 17 dice, permite que tus siervos te vean. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. En nuestro caminar en la vida cristiana hemos visto muchos milagros, hemos visto sanidades, pero lo más impactante es que vemos vidas reconstruidas, personas que querían quitarse la vida, personas que de pronto han perdido la razón de vivir y verlos sirviéndole al Señor es un verdadero milagro. Porque Dios nos transforma, porque Dios nos cambia. Y hay un ejemplo hermosísimo en la Biblia y es la ramera de Jericó. ¿Se acuerdan de la ramera de Jericó? Se llamaba Rahab. Dios le dio a Rahab un esposo que fue uno de los fue uno de los espías. Y le dio un hijo que se llamaba Boz. Y ese Boz fue el redentor de una Noemí y de una Ruth. Leámoslo y verán Mateo primero, Mateo 1, del 5 al 6. Salmón fue padre de Boz, y entre paréntesis dice, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, entre paréntesis, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. O sea que Rahab, la ramera de Jericó, hizo parte de la línea directa de la genealogía del Mesías. Ella no era de la misma tribu israelita, pero Dios la insertó en esa línea para que de allí fuera la descendencia de Jesús. Y no se quedó allí, sino que también la nombran en Hebreos 11, en los héroes de la fe. Entonces, el poder de Dios restaura vidas, transforma vidas. Es mi clamor en la vida, como la de Moisés, que nuestros hijos vean su gloria. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos vean la gloria de Dios? Amén. Y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Amén. Que el Señor nos dé su aprobación y nos otorgue su misericordia todo el tiempo. Que las generaciones que vengan después de nosotros crezcan en la fe. Que la semilla que hemos sembrado tú y yo prospere y dé fruto, para que muchos conozcan el amor de Dios. Mire, tú estás viniendo a la iglesia, estás recibiendo, estás creciendo, te estás enamorando de Dios, estás haciendo disciplinado en seguirlo, estás buscándolo porque lo necesitas de pronto, pero tú no sabes que lo que estás haciendo
es sembrando una semilla para que los que vengan detrás de ti les quede más fácil y lleguen a los pies. Vea, las iglesias cristianas en Colombia son producto de misioneros que se vinieron de otros países, que pagaron un precio y 100 años, 80 años después, apenas están viendo los frutos. Pues ellos no, se están viendo los frutos de lo que hicieron. Así que tú nunca pienses que venir a la iglesia es perder el tiempo. Nunca pienses que pereza. Siempre piensa que lo que estás haciendo es dejando un camino listo para que otros lleguen. Amén. Esta enseñanza es para que hagamos un alto en el camino, para que reevaluemos nuestra conducta, nuestro compromiso con Dios. Saber que de aquí en adelante lo que tenemos que decir es que tú nos lleves donde nos quieras llevar. Danos tu sabiduría, Señor. Danos tu misericordia. Vuélvenos el gozo de los que hemos perdido en tiempo de prueba. Y que nuestras generaciones te sirvan y que jamás cese tu poder y la manifestación de tu gloria sobre nuestras vidas. Somos efímeros, sí. Somos transitorios, pero podemos dejar huella en ese tiempo. Podemos vivir por Dios. Podemos servirle. Podemos agradarle. Y en el proceso, Él nos cambia, nos transforma, nos ayuda con nuestros hijos, nos ayuda con nuestros hogares, nos ayuda a que todo permanezca. Y si tiran flechas contra ti, no prosperan, porque Dios pelea por nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a orar para que el Dios confirme y afirme esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos que nuestra vida es efímera y que no podemos solo ocuparnos de cosas vanas, que tenemos que buscar lo eterno, lo que trasciende, lo que deja huella. Señor, enséñanos a buscarte. Enséñanos a que tu misericordia sea vida en nosotros. Enséñanos a agradecerte diariamente por lo que haces. Enséñanos, Padre, a tener sabiduría tuya, como te la diste a Salomón. Enséñanos, Padre, a saber actuar en momentos complicados de nuestra vida. Y perdona, Dios, nuestros errores. Perdónanos si nos movemos en emociones y hacemos de nuestra vida un caos. Perdónanos, Dios. De hoy en adelante, tu sabiduría me guiará. Tu sabiduría será la que me diga qué hacer y cómo hacerlo. Señor, enséñanos a caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no equivocarnos. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que vivamos nos sirva para bien. Ayúdanos, Señor, a saciarnos de tu misericordia, porque somos, Padre, como hierba seca. Somos como torrentes de agua, Dios. Somos tan frágiles, Padre. Enséñanos, Dios, y ayúdanos. Te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Dios, que quede grabado en nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.